La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer terminábamos subrayando que es importante caer en la cuenta que Pablo está hablando de una realidad, de una vida, de una experiencia cristiana como la tuya y la mía. A veces cuesta trabajo dar ese paso, ¿no? Porque como a veces comento, cuando estoy dando ejercicios de San Ignacio y invito a la gente, como nos lo dice Ignacio, a meternos a la escena bíblica, en la contemplación bíblica, evangélica, a la que nos invita en los ejercicios, le digo a la gente, métete a la escena, como sugiere San Ignacio. Haz la composición del lugar, que es uno de los elementos que San Ignacio sugiere, ¿no? Composición del lugar es imagínate la escena, pero imagínatela lo más realista posible. Que si es algo en el lago, imagínate la orilla. San Ignacio dice, aplica los sentidos, escucha cómo las aguas suenan, la brisa, ese olorcito tan característico de cuando estamos cerca de un cuerpo de agua, ya sea el mar o un lago, ¿no? Tiene un olor. Es decir, realista. Y me gusta decirle a la gente también los personajes, las personas que están interactuando de una manera realista. No santo de estampita o Jesús de estampita, que a veces parece que acaban de salir del salón de belleza, ¿no? Son seres humanos reales. Su experiencia es tu experiencia, es mi experiencia. Lo que vivían internamente Pablo, los Corintios, María Magdalena, Pedro, es lo que tú y yo vivimos. No eran, ¿cómo decirlo?, pues visionarios, meterse a una realidad ajena a la nuestra. Si fuese el caso, entonces no tendría sentido pues toda esta propuesta de transformación que nos llega a través del encuentro con el resucitado. Por eso Pablo dice, la muerte viene por una realidad y en los términos de la experiencia humana de este mundo. Por un hombre llegó la muerte. Trae a colación el relato de Adán. Pero como les comentaba, por la interacción con otros seres humanos, es que nuestra vida ha llegado a lo que es hoy en día. En ambos sentidos, tanto negativo como positivo. Pero una buena parte del desamor que ha impedido o que nos lastra, nos dificulta el encontrar en nosotras y en nosotros la facultad de amar como Dios ama, para entrando en comunión con ese Dios, pregustar la vida eterna y en el momento de la muerte dar el paso a la vida plena. Digamos que ese derrotero, ese camino, que es lo que Dios quiere, así como hay una experiencia de interacción humana que nos lo impide, será también una experiencia de interacción humana, en este caso humano-divina, porque es el Hijo de Dios plenamente hombre y plenamente Dios, quien nos facilita el dar esa transformación interior. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo. Y esto a través de una relación interpersonal, no por un discurso, no solamente porque hago un acto de confianza ciega, vuelvo a decir en un discurso, sino porque cultivo el estado interior, que como ustedes saben y ya hemos comentado en teología se llama disposición teologal, para percibir que Dios se comunica, que Dios no es un concepto, es una presencia amorosamente comunicativa, que permanentemente está comunicándose y que quien nos lleva a esa experiencia de encuentro con el Dios vivo es el resucitado, es Jesús. Por eso el Señor que entrega su vida en la cruz, todo lo que describimos los días anteriores,
y después recibe esa vida transformada por el amor del Padre, se convierte en la primicia, y es lo que dice en el versículo 23 del capítulo 15. Cada uno en su turno. El primero es Cristo. Cuando Cristo viene, cuando Cristo vuelve, los cristianos experimentan eso, ¿no? Y lo experimentarán a plenitud en la vida definitiva. Luego vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios Padre y termine con todo principado, autoridad y poder. Cuando el amor de Cristo que transforma el mundo triunfe sobre el desamor. No tiene sentido verlo en términos del príncipe de este mundo, ¿no? A ver quién tiene más poder y le gana al otro, y no es por ahí. El poder que tiene Dios y que realmente transforma nuestras conciencias, y eso lo podemos vivir, y nuestra vida entera, porque nos convierte en bendición para las demás personas. Es decir, podemos transmitir la vida que Dios nos regala y que nos invita a compartir con los demás, implica este encuentro con el Señor, con el resucitado. Cuando Él gane, se acaba toda esta necesidad de que haya principados, autoridades y poderes, porque en el mundo de Dios no hay esa experiencia o esa vivencia de lo primero, del príncipes, ni tampoco la autoridad como la ejerce el espíritu del mundo, y mucho menos esta cuestión de poder a la manera del mundo. Dios se convertirá en el centro de cada una de las personas que abran su amor, su conciencia, su confianza al encuentro con el resucitado, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo han hecho tantos hermanos y hermanas nuestras a lo largo de la historia. Recordando la Escritura, dice, todo será sometido bajo sus pies. Una manera poética de decir, todo va a reconfigurarse teniendo como centro el proyecto de Dios, encarnado en Cristo. El amor encarnado, aquel que a través de su vida nos transmitió, nos comunicó en un lenguaje humano accesible a nosotras y nosotros, el misterio de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. No fue un servidor del poder, no impuso su autoridad, no exigió que se le diera el trato que exigen los príncipes de este mundo. Cuando decimos que todo será sometido a Él, es decir, todo va a cambiar en su dinamismo de servir al espíritu del mundo que está sustentado en el tener poder y la imagen, en el proyecto de Dios de la comunidad que a través del amor comparte vida, la empuja, la dinamiza, la lleva adelante. Todo el universo, dice, quedará sometido, pero no sometido al estilo del príncipe de este mundo, ¿no? Porque ya le dio suficientes golpes a los que tenían que ubicarse en su lugar. No, porque ha podido contagiar, transmitir, consolidar con todas las personas que se han vinculado a su proyecto y se han dejado transformar por él, de tal manera que el universo entero refleje la armonía con la que Dios lo creó, esta bondad, y finalmente todo sea en Dios, que equivale a decir todo sea parte de este proyecto de amor. Por eso termina de manera tan linda, ¿no? Así Dios será todo para todos. El Dios que es amor será el centro de la vida de todas, de todos, será el centro, pues, de la realidad. Y ese es el proyecto al que Dios nos invita, y esa es la esperanza de Pablo, la esperanza de todos los creyentes. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.